Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un nuevo encuentro donde nos vamos a encontrar con un docente invitado. Él es el doctor Gonzalo Rodríguez García. Él es doctor en historia, es un escritor y guía turístico. Tiene numerosos libros, entre los cuales podemos destacar Los celtas, héroes y magia, que deriva de su tesis doctoral. Después podemos El poder del mito, sobre el cual en particular vamos a trabajar en el día de la fecha. Y en particular vamos a trabajar después un apartadito con respecto a la aplicación del pensamiento tradicional a la obra de Tolkien. Asimismo, tiene un último libro que, corregime si lo digo mal, Hispanofilia, ¿correcto? Bien. No, el último, ese es el penúltimo. Ah, El bien, último es Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Es un bien. libro más de historia que de reflexión o ensayo, es más de historia, pero sí, Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Ese libro todavía no llegó a Latinoamérica, pero todos los otros sí están de acceso. Qué bien. Por Busca Libre se pueden conseguir, después vamos a, como siempre, tienen la referencia en las filminas que van a encontrar a continuación. Asimismo, dirige una página con su propio blog, que es La Forja y la Espada, y pueden encontrarlo también en YouTube y en un podcast que es El Aullido del Lobo. Dentro de esta presentación, una palabra que estuvo al pasar y que parece que es el punto central para disponer esta conversación. Hablábamos de desde la óptica de la tradición. ¿Qué es la óptica de la tradición? ¿Qué es esa línea de pensamiento? ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? Vamos a ver, efectivamente, yo me muevo en las coordenadas filosóficas del tradicionalismo. El tradicionalismo sería el pensamiento más eminentemente reaccionario frente a la modernidad. Y cuando se dice reaccionario, quiere decir reaccionario en su sentido literal. Reacciona contra el despliegue de la modernidad al considerar la modernidad una destrucción espiritual para el ser humano. El tradicionalismo no se opondría en este sentido al desarrollo económico, técnico ni científico, bienvenido sea, es gracias al progreso económico, técnico y científico que se está grabando esta conversación, y sino que se opondría a la bancarrota espiritual que suponen las coordenadas filosóficas del ciclo moderno. Entonces eso también hay que distinguirlo. El tradicionalismo no es una mera afirmación del folclore y las costumbres populares, no es eso para nada, y su repudio hacia la modernidad no es un repudio hacia el progreso económico, técnico ni científico, sino hacia las coordenadas filosóficas que despliegan el proceso moderno. Un proceso que abarca alrededor de 300 años, los últimos 3 siglos, y que a día de hoy, bueno, pues está llegando a un momento de especial consumación, en lo que es la era de la deconstrucción. La posmodernidad es la modernidad convertida en deconstrucción y es la globalización convertida en globalismo. La globalización es un hecho histórico, el globalismo es una ideología que se construye a partir de dicho hecho histórico. Una ideología que pretende universalizar la deconstrucción. La deconstrucción es el rasgo fundamental de la modernidad. Ahora lo explicaremos. Entonces, el problema de la modernidad no es lo que nos quita. Perdón, lo estoy diciendo mal. Lo digo otra vez. El No, problema de la modernidad no es lo que nos da. eso- No es lo que nos da esta tecnología. El problema de la modernidad es lo que nos quita. La modernidad pretende que el precio que hay que pagar por el desarrollo económico, técnico y científico es la bancarrota espiritual. Pues lo que nosotros llamamos bancarrota espiritual, la modernidad lo considera liberación. Esto responde a una subversión que yo voy a llamar luciferina, que usa el término de la tradición cristiana luciferino. La consigna evangélica todos la conocemos, ¿verdad? La verdad os hará libres. Existe un principio de verdad y virtud que orienta la libertad. El individuo debe construirse una estancia supraindividual desde la cual galvanizar su personalidad si quiere que su libertad se acorde a la verdad de las cosas, al orden del ser, a la verdad. Bien, pues frente a la consigna tradicional, que en este caso traigo a colación a través de la tradición cristiana, la verdad os hará libres, la subversión luciferina lo que nos dice es la libertad os hará verdaderos. La libertad se autosustancia, se autofundamenta y determina, sin remitirse a ningún dharma, diríamos ahora apelando a la tradición oriental hindú. No hay un dharma
que oriente la libertad. La libertad por sí misma conduce a la verdad. La libertad os hará verdaderos. Esto, en última instancia, ¿qué supone? Una entronización, una sobredimensión del yo fenomenológico, de la mera egoidad individual. El mundo tradicional siempre fue al revés. Da igual si me hablas del budismo tibetano, del sibaísmo tántrico, del catolicismo español del siglo de oro y de la filosofía de Suárez y Luis de Molinos, o si me hablas de la tradición griega, de Platón. El mundo tradicional, en sus distintas variantes y formas, mantiene elementos troncales y raíz, una suerte de, por decirlo así, trascendentales. Bien, pues en el mundo tradicional, la verdad es la que te hace libres. La verdad es lo que te hace libre. Y la construcción de la personalidad supone una elevación ontológica supraindividual sobre ti mismo. El mundo moderno es al revés. Exacto. El mundo moderno pretende que el yo fenomenológico es la única instancia propia de tu personalidad y es entonces que el mero despliegue de esa egoidad, la libertad te hará verdadero, te conduce a ti mismo, te conduce a la realización. Saltando de la tradición cristiana a la tradición pagana griega. Aquí apelamos a Apolo, ¿verdad? Dice Apolo en su oráculo, en Delfos, ¿no? Eso es un lugar fundacional para la tradición europea. Dice Apolo, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Exacto. Bien, la modernidad le da la vuelta y dice, autodetermínate independientemente de lo que digan los dioses y el universo. Es decir, conócete a ti mismo y conocerás la esencia trascendente que fundamenta todas las cosas y el universo mismo que en torno a ti se despliega. La libertad como una vía que requiere necesariamente del autoconocimiento, verdad y libertad, en una relación de continuidad virtuosa, la modernidad hará al revés. Te autodeterminas a tu libre albur desde tu yo fenomenológico, sin de rendirle cuentas ni pedir permiso ni a los dioses ni al universo. Y así estamos. Entonces, la modernidad efectivamente funciona como una subversión luciferina. De una manera quizás un poco más sencilla de decir, yo distingo la esfera de lo importante de la de lo necesario. El mundo tradicional se basa en distinguir el argumento vertical del argumento horizontal. El argumento vertical es lo importante. ¿Qué es lo importante? La galvanización de la personalidad en torno a esa instancia supraindividual. La elevación ontológica de la personalidad a una instancia supraindividual en la que tu yo fenomenológico responde a tus órdenes. Y no es ningún yo entronizado, sino que es más el caballo, el carro y el auriga de Platón. Cuerpo y mente, el campo mental del individuo, el campo mental del sujeto y su soporte psicofísico y emocional son ambos, campo mental y soporte psicofísico y emocional, son el carro y los caballos. Y hay un yo esencial que gobierna carro y caballos. Bien, pues eso es lo importante, el argumento vertical. La construcción de la personalidad en ese elemento, en esa dimensión de autoconciencia, autogobierno, el hegemonicón de los estoicos. Y luego está lo necesario. Eso es lo importante, el argumento vertical. Ahí te juegas el ser o no ser. Luego está lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Bueno, pues habrá que trabajar la tierra. Necesitaremos comer, vestirnos. Necesitaremos comprender cómo funciona el mundo natural para, joder, llegar a generar cachivaches tecnológicos como el que me permite estar hablando contigo. Necesitamos el argumento vertical para saber quiénes somos y darle un sentido espiritual a la existencia humana que nos permite descondicionarnos de todas las miserias y contingencias del mundo. La única vía hacia la invulnerabilidad es la vía interior del argumento vertical. Ninguna cosa del plano horizontal de lo necesario te hará invulnerable, te hará invicto, como dicen los neoplatónicos, la mónada invicta está dentro de ti. Bien, pues el argumento vertical es el primero, lo importante. Pero aquí nadie es idiota. Estamos en la Tierra, estamos en el mundo, estamos en el plano de lo contingente, de lo finito. Así que hay un argumento necesario. Y habrá que trabajar, y habrá que esforzarse, y habrá que comprender el mundo, y habrá que usar la inteligencia y la fuerza física, ¿verdad? Lo importante y lo necesario. Bien, el mundo moderno se basa en gran medida en no solo decirte la libertad te hará verdadero, sino en confundir lo importante con lo necesario.
en negar incluso que exista lo importante y decirte que la vida se debe desplegar única y exclusivamente en lo necesario. Claro, el resultado es un desastre, porque cuando tú no tienes esa dimensión de verdad desde la cual orientar la libertad, y cuando eres incapaz de diferenciar lo importante de lo necesario porque crees que lo único importante es lo necesario, es fácil que tu salud mental salte por los aires. Y ocurre del siguiente modo. Por un lado, eres incapaz de generar un espacio de conciencia desde la cual contemplar tu campo mental y tu soporte psicofísico emocional. Eres incapaz de generar un escenario de descondicionamiento y desafectación respecto de tu yo fenomenológico. Eres incapaz de separar el azufre del mercurio, se dice en la alquimia. Esto es incapaz de separar conciencia de psiquismo. El elemento volátil, cambiante y voluble, el psiquismo, del elemento centrado, luminoso, la conciencia. Eso es un camino directo a la neurosis, la depresión, la ansiedad, el insomnio, ¿verdad? Pero es que hay más. Como hemos dicho, que lo importante en realidad es lo necesario, o que incluso no existe lo importante y que no hay nada más importante que lo necesario, las ideologías modernas funcionan como utopía. Es decir, las coordenadas filosóficas de la modernidad generan unas ideologías que están en conflicto entre ellas. Los liberalismos, los socialismos, los nacionalismos, el liberalismo, todas son verdad en parte y son mentira en el resto. Me explico. Cada una de ellas coge una faceta de la realidad y la sobredimensión. Entonces parten de una verdad casi empírica y la sobredimensionan de tal manera que acaba tapando el resto de facetas de la vida humana. Entonces, el liberalismo recoge el principio de la libertad individual, lo convierte en un fetiche, una idolatría, desordena a partir de ahí la personalidad y el mundo. El socialismo coge un principio de la realidad, la dimensión comunitaria del ser humano. El ser humano está entrelazado con los demás, es que no puede hacerlo de otra manera. Bien, pues lo sobredimensiona hasta generar un escenario de alienación, donde de nuevo se desordena la personalidad y la sociedad. Y el nacionalismo coge otro elemento de la realidad, que es lo que llamaban en la Alemania del romanticismo, ¿verdad? El siglo XIX, el Volkitsch, el espíritu del pueblo. Existe una personalidad colectiva, fruto de un proceso histórico que decanta esa personalidad colectiva a través de la historia, de la antropología, de los procesos históricos y antropológicos. Existe el espíritu del pueblo. Cuando se dice, no, existe el pueblo español, claro que existe. Y dentro del pueblo español existe el pueblo andaluz. Hombre, claro, es que existe el espíritu del pueblo. Bien, pues se hace un fetiche de eso. Y de nuevo esa realidad empírica se sobredimensiona hasta el punto de que tapa lo demás y desordena la personalidad y la vida colectiva. Entonces, las tres grandes madres de las distintas ideologías modernas son el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo. Y las tres, por un lado, falsean la realidad, pues sobredimensionan uno de sus elementos tapando el resto, no saben integrarlos orgánicamente, que es lo que hace la cosmovisión tradicional, orgánicamente, desde la conciencia espiritual de la vida humana, es capaz de articular esos tres elementos de libertad, socialismo y nacionalismo. Ahora explicaré qué es eso de la dimensión espiritual del ser humano. Pero el caso es que las ideologías modernas, por un lado, sobredimensionan una parte de la realidad hasta tapar el resto y generar ese desorden, pero es que al mismo tiempo prometen una utopía. Como no hay dimensión importante y lo único que cuenta es lo necesario, el mundo moderno tiene una promesa hecha. Y es que llegará un mundo perfecto algún día. Pretenden que en última instancia llegue algún mundo perfecto ideal. De hecho, utilizan una ideología que las encíclicas de los papas del siglo XIX, principio del siglo XX, contra la modernidad son muy claras. El modernismo, progresismo, lo llaman así los papas en sus encíclicas anteriores al Concilio Vaticano II. Entonces ellos dicen, no, es que hay una ideología que es la del progreso. Se cree en el cuento de que porque hay progreso económico, técnico y científico, se está progresando a un escenario que no es solo de progreso económico, técnico y científico, sino que es de progreso humano, en el sentido de que estamos avanzando a una humanidad que tarde o temprano vivirá en paz y prosperidad perpetua. Y eso no ocurre nunca. La utopía siempre termina en distopía. La posmodernidad, el globalismo y la deconstrucción, el escenario que a día de hoy ya estamos viviendo, es esa distopía. Y la distopía de nuevo genera una desconfianza. Ya no vamos hacia un mundo mejor. O peor aún, para ir al mundo mejor hay que forzar todavía más las cosas, como ocurre en la secta, en el pensamiento sectario. Pensemos en una secta que dice que viene un ovni y nos va a llevar a un mundo feliz. Y llega el día y el ovni no llega, ¿verdad?
Entonces una parte de la secta se deprime y se va y dice la vida no tiene sentido, y otra parte de la secta dice, ¿no han venido los extraterrestres? Porque no hemos sido suficientemente puros, porque no lo hemos intentado de verdad. Si lo intentamos de verdad, vendrán. En esas está ahora mismo la época contemporánea. Entre los ultraprogresistas, que siguen forzando, ¿no?, la maquinaria de la posmodernidad y la deconstrucción, y la desazón y desconcierto del resto. Entonces, efectivamente, la cosmovisión tradicional incluso nos advierte de esto. Recordemos la cosmovisión tradicional, la llegada de la edad oscura, el Kali Yuga. Kali Yuga es la edad en la cual la cosmovisión espiritual sale de la ecuación y el mundo está pegado únicamente a lo material, a lo contingente. Bien, pues ya hemos llegado ahí. Ya estamos ahí. Estamos en el Kali Yuga. Ahora, frente a este Kali Yuga, claro, la doctrina tradicional te da palancas, porque no solo te recuerda que existe lo importante y lo necesario, el argumento vertical y el argumento horizontal, y tiene una relación orgánica pero jerárquica. Te juegas el ser o no ser lo importante, sino que lo importante tiene que ver con un ejercicio de autoconocimiento. El que la verdad es el vector central desde el cual despliegas la libertad. Y la verdad no solo tiene una dimensión hacia afuera, en el ámbito de la comprensión, por ejemplo, científica del mundo, sino tiene una dimensión hacia adentro. ¿Quién soy? Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses del universo. Ve hacia adentro, más allá de tu psiquismo. Sé capaz de verte más allá de campo mental y su constante burbujear y el soporte psicofísico y emocional en el que parecería que estás encarnado. Haz el ejercicio, ¿verdad?, del alquimista, de separar el azufre del mercurio. Sé capaz de disciplinarte hacia adentro. Un ejercicio de autoconciencia, autoconocimiento, que te permite establecer un principio de autoridad respecto de tu campo mental y ese burbujeante soporte psicofísico y emocional. Claro, la doctrina tradicional te está poniendo contra la pared. Te está recordando que no eres dueño de ti, que no sabes quién eres, que vives en estado de confusión. Pues de manera unilateral y acrítica te identificas con tu yo fenomenológico, con ese yo diminuto, puramente biográfico, que además la psicología moderna ya sabe que se construye a través de reacciones desde la infancia, con una serie como de patrones de conducta que vas construyendo cuando eres inconsciente y niño, y que te pueden marcar para toda la vida sin que tú en ningún momento hayas establecido un principio de gobierno, de dirección, del hegemonicón interior, he dicho antes, que se alaban los estoicos. Claro, todo esto abunda aún más en la sensación de carencia que tiene el hombre moderno. Si nos vamos al budismo, en el budismo recordar hay tres principios clave, vienen ya del hinduismo, recordar que el budismo es una derivación del hinduismo. Hay tres principios que a mí me encantan, son muy propios de los trascendentales de la tradición, que es la idea de avidya, de dukkha y de samsara. La avidya es el estado de ignorancia espiritual del sujeto. No sabe quién es. Se identifica con su mero yo fenomenológico, con su mera egoidad. Esa identificación le genera ansiedad, carencia. Es la dukkha. Dukkha normalmente se traduce como sed. Lo correcto es carencia, te falta algo, te falta algo, te falta. Y luego el samsara, todo lo que te rodea está en carencia. Me apego a cualquier cosa y la pierdo. Todo lo que deposito mi interés y me apego puede desaparecer. Todo lo que me rodea no se sostiene por sí mismo. Todo está en carencia de un principio extra samsárico que lo sostenga. Y entonces, claro, la sensación de pérdida. El sujeto va en dukkha, en ansiedad, en carencia. Bien, frente a ello, todas las disciplinas de discernimiento y autoconocimiento que descondicionan del temor y del apego, que te sacan del estado de carencia, que te religan. Recordar, religión es religio, religar. Los grandes autores del tradicionalismo perennialista hablan de la religio perennis. Frijov Schuon, René Guénon, Julius Evola, en España Antonio Medrano, todos son maravillosos testigos de la doctrina tradicional. La religo. La religo es reconducir tu personalidad a esa instancia supraindividual, a esa elevación ontológica y supraindividual del sujeto más allá de su mero yo fenomenológico. Lo que también se llama la vertical y el centro, a esa instancia de conciencia capaz de observar desafectadamente el campo mental y el soporte psicofísico emocional. A esa conciencia que se experimenta como luz y calor, como lucidez, ecuanimidad, comprensión, y se experimenta como calor,
coraje, presencia de ánimo, imperturbabilidad, calma profunda, comprensión de la debilidad del otro, es decir, conciencia de que el otro está en su propia egoidad. Claro, todos estos elementos que estoy aquí trayendo a colación de manera muy sintética son, sin embargo, andamios fundamentales de la cosmovisión tradicional, que nos permiten entender también el mal de nuestro tiempo, la poshumanidad que dice Alexander Dugin, el filósofo ruso, ¿verdad? ¿Qué es la poshumanidad? Pues la era del paria. Aquí hay que apelar a las leyes de Manu, el famoso código legislativo, el más antiguo del mundo indoeuropeo, ¿no? En las leyes de Manu, simbólicamente, las 4 castas, ¿no? El Brahman, la autoridad espiritual y religiosa, consagra su vida a dicho autoconocimiento y conquista de sí. El argumento vertical es el gobierno sobre uno mismo, el auriga de Platón. El Brahman es el señor de sí mismo. El Satrilla, la autoridad político y militar, servir y proteger. Mi vida está al servicio de servir y proteger la comunidad, dirigirla y liderarla en pos del bien común, la prosperidad y la capacidad de defenderse y sostenerse, más allá de las dificultades, contingencias o enemigos del camino. El Satrilla, el guerrero. El Brahman es el sabio, el Satrilla es el guerrero, el Vaisa, que es el logista, el que comprende las mecánicas de la abundancia, de la economía, de la productividad. El burgués, diríamos, en el mundo moderno, ¿verdad? Y el Sudra, la fuerza de trabajo, que es la que permite sostener todo lo demás y sin la cual, ¡bum!, esto no funciona, no hay nada que comer. El Brahman, el Satrilla, el Vaisa, el Sudra, tiene una relación jerárquica, vertical, pero orgánica. No se hace desprecio uno del otro, pues todos en sí mismos forman un conjunto que reproduce a escala social el microcosmos humano, donde el Brahman es la cabeza, el Satriya es el pecho y los brazos, el Vaisa son las tripas y me parece que era el Sudra las manos y los pies, ¿verdad? Simbólicamente. Ese microcosmos humano que a su vez es reflejo del macrocosmos universal, donde el sol es el símbolo de esa luz y calor perenne, la dimensión solar de la tradición sapiencial, con la idea de lo solar, el macrocosmos, el microcosmos y lo social. Esto aparece con otros términos muy interesantes. Esta misma concepción de las leyes de Manu aparece con otros términos, lo sabemos todos, de la República de Platón, en el orden estamental tradicional europeo que se cultiva en el medievo. La casta del Brahman, el Satrilla, el Vaisa y el Sudra. Bien, esas son las 4 castas orgánicas, pero es que hay una que está fuera. Es el paria. El paria no forma parte del sistema. ¿Por qué no forma parte del sistema? Porque él es pura carencia. Simbólicamente, el paria es el samsara. Es el sujeto que no tiene ni centro ni vertical, que no tiene ninguna palanca de autocentramiento y autoverticalización de la personalidad. Nada en él le puede dar hegemonicón. Es pura carencia en movimiento. Está como el samsara, no descansa. Él es pura dukkha, la sed de los budistas. Bien, pues hemos llegado a la era del paria. Normalmente se sigue creyendo que todavía hay un conflicto entre burgueses y proletarios, ¿verdad? Liberalismo, marxismo. Mentira. El tiempo se acelera cuando llega el Kali Yuga. La Revolución Francesa nos puso rápidamente con las revoluciones proletarias. Y el resultado sociopolítico de todo esto no ha sido ni la victoria liberal ni la victoria socialista, no nos engañemos. Creemos vivir en un mundo, a veces decimos, de marxismo cultural, y otras veces decimos, no, es de liberalismo económico, no, es de una síntesis de liberalismo económico y marxismo cultural. No, no, no. Las terminologías de las ideologías modernas no nos sirven para interpretar el escenario en el que nos movemos. Hemos llegado al quinto estado, a la era del paria, que es la era del Kali Yuga. Para la era del Kali Yuga, del ocultamiento de lo espiritual, le corresponde un tipo humano, y es el tipo humano de la carencia, el tipo humano samsárico, el tipo humano incapaz de tener autocentramiento vertical, elevación ontológica de la personalidad a una dimensión supraindividual de sí mismo, incapaz de hacer el ejercicio de conciencia y psiquismo, de autocentramiento respecto del campo mental y el soporte psicofísico emocional. ¿Cuál es el rasgo característico de la era del pan? Del hombre samsárico. La desarboladura de la salud mental. Como nunca antes, hemos llegado a una época en la que la salud mental y la paz interior contigo mismo va a ser un lujo. Es una cosa cada vez más difícil de encontrar. Creo que a veces se nos olvida que debemos saber medir las civilizaciones y las épocas por el tipo humano medio
y la salud de su alma. Pues ahí es donde nos jugamos a ser o no ser. Bien, pues la salud del alma está desarbolada. Neurosis, depresión, ansiedad, suicidio. Las estadísticas de suicidio en España son escalofriantes y no se habla suficiente de ellas. Se suicida más gente que muere en accidentes de coche. Hay suicidios de niños. Nunca antes los niños se habían suicidado. Como si fuera una especie de pandemia enloquecida respecto de una pulsión autodestructiva. Siempre que hablas con algún psicólogo mínimamente interesado en estos temas, te lo dice. Es increíble la cantidad de gente que llega desarbolada a consulta. Entonces, yo esto lo subrayo mucho. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo que, efectivamente, sacada la dimensión espiritual de la realidad, confundido lo importante con lo necesario, entregados a la subversión luciferina que te dice la libertad te hará verdadero, el precio que pagas es la desarboladura de la salud mental, que es donde te juegas el ser o no ser. Dice Buda, muy interesante el Dhammapada, dice, ningún enemigo, ninguna enfermedad, ninguna mala suerte, ninguna desgracia será peor para ti que una mente descontrolada. Y luego te dice, ninguna riqueza, ningún golpe de suerte, ninguna fuerza física, ningún amor que te llene, nada será mejor para ti que una mente completamente disciplinada. Bien, pues estamos justo al revés. Y ahí hay un Hemos punto, llegado... hay, Dime, sí, hay un punto claro porque la disciplina de la mente de la lógica tradicional respeta una verdad ante la cual tiene que ser humilde, ¿no? Y lo que más falta es esa humildad, digo, ante todo esto que vos planteabas, el yo buscando sus necesidades, esto que vos hablabas, lo básico, lo necesario y no lo importante, pero se ve como algo totalmente inferior, como algo banal y como algo inclusive poco necesario el hecho de ser humilde ante un conocimiento superior. Y entonces nunca totalmente. se puede escuchar la voz interior, que desde lo que sería Jung sería el sí mismo, y por lo tanto no habría Mm, ningún tipo de humildad ante esa voz. Entonces no se la escucha y solamente está el soliloquio de la conciencia. del psiquismo. Del psiquismo, el soliloquio del campo mental. Vamos a ver, aquí lo que ocurre es que esa soberbia sería el pecado luciferino por excelencia, ¿verdad? No necesito que haya una verdad que oriente la libertad. Me puedo autodeterminar independientemente de los dioses y el universo. Puedo vivir en adharma. En la India se dice que el Kali Yuga es adármico, funciona de espaldas al Dharma. Entonces, el tipo humano de la posmodernidad pretende vivir de espaldas al Dharma y autodeterminarse de espaldas al Dharma. Claro, el resultado no puede ser sino el desorden y el estado de carencia. ¿Qué me falta? ¿Qué te falta? Claro, te falta el Dharma, amigo. Es que no estás centralizado, es que no estás en verdad, no estás en la verdad que te hace libres. Claro, eso también tiene que ver con que cuando yo hablo de la dimensión espiritual que se saca de la ecuación, ojo, yo soy una persona creyente, absolutamente, es el argumento de mi vida, pero no pretendo que tú lo seas, ni que los demás lo sean. La espiritualidad, de un sentido más empírico, más directo, es otra cosa. Es recordar que te vas a morir, amigo. Exacto. Te vas a morir, de verdad. O sea, no le des más vueltas. Vos y todo lo que te rodea. Además, todo lo que te rodea va a dejar de existir. Vas a morir tú y todos los seres que quieres. Y todas las cosas que te rodean, algún día o no serán tuyas, desaparecerán, se destruirán. No sé, el coche que has pagado, tal, no pasa nada, será de otro cualquier día. Tu colección de discos, no pasa nada, se perderá, se venderá luego en un mercadillo. Nada poses. O sea, recientemente, bueno, por circunstancias que no vienen a cuento, alguien te dice, oye, es que tengo un amigo que tiene una enfermedad terminal. No va a sobrevivir, ¿vale? Bueno, pues hay que saber despedirse de él, hay que saber cerrar ese círculo, ¿vale? Pero hazte cargo. La única diferencia entre tu amigo y tú es que él ya sabe cuándo va a ser, tú no lo sabes, pero es lo mismo. Tú tienes la misma enfermedad terminal, se llama vida. Entonces, lo primero es recordar frente a qué cosa está presente la presencia humana en el mundo. Y la presencia humana en el mundo tiene dos dimensiones que te invocan directamente, casi por tu nombre, te cogen de la pechera y te lo dicen. La primera es la contingencia de todo. Vas a morir. El tiempo es muy justo, se pasa volando. Tu verdadera esencia
no puede estar vinculada a aquello que tanto se marchita. Mira a ver si va a haber alguna luz y calor dentro de ti que no sea esto que tanto se marchita. Y dos, ¿por qué te invito a pensar en una luz y calor que hay dentro de ti que a lo mejor no tanto se marchita? Porque si el primer golpetazo frente a lo que está presente, la presencia humana en el mundo, es la contingencia de todo, la muerte, por decirlo así, la segunda es la maravilla. Es la maravilla. La maravilla, la intuición de la presencia del ser en las cosas del devenir, por pequeñas que sean. La maravilla. Y esto ya aquí nos acerca a una cosa preciosa, que es la mirada poética, el mirar con poesía el mundo y la vida. No, el árbol. ¡Ostras! No lo habías visto. El asombro. Ah, es un árbol. Mira qué maravilla. Cuanto más hunde sus raíces en el suelo del cual nació, más eleva sus ramas al sol del cual se nutre. ¡Ostras, qué maravilla! La, la sensación de maravilla y de contingencia es la experiencia radical primera que te permite comprender qué es eso de la dimensión espiritual de la vida humana. Porque a partir de ahí no puedes evitar distinguir, hacer un ejercicio de discernimiento entre lo que en la India se dice el sat y el asat. Sat es el ser, asat es el devenir, lo que no es por sí mismo. Bien, en la experiencia espiritual, que tiene que ver con esa mirada poética, asombrada, maravillada del mundo, tú intuyes el asat, la luz y calor, ¿verdad?, de los neoplatónicos, que sostiene todo. Y que experimentas cuando eres capaz de ser consciente de tu propio campo mental, de tu propio psiquismo. Cuando descubres una instancia de calma profunda, de conciencia, lucidez y presencia, que es invulnerable, la mónada invicta, he dicho antes, de los neoplatónicos, de Plotino, ¿verdad? La mónada invicta, plena de ser, plena de sí, el Atman del hinduismo, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad no es solo que yo te haga una referencia a la fe en la trascendencia, a una especie de metafísica eh, especulativa o una religión devocional con verdad revelada. No estoy hablando de eso, no estoy hablando ni de lucubración metafísica ni de revelación religiosa. Estoy hablando de algo empírico, la muerte y la maravilla, y al mismo tiempo de algo práctico, los ejercicios y disciplinas a los que te sometes para separar el azufre rojo del mercurio, la conciencia del psiquismo, la personalidad en su sentido eminente de tu mero yo fenomenológico. Y ese ejercicio lo haces porque previamente, en la confrontación de asombro y maravilla con la muerte que todo lo abarca y lo rodea, has intuido la luz y el calor. Has intuido el bien, la verdad y la belleza que dice también Platón. ¿Cómo es que hay maravilla en este mundo donde todo muere? ¿Cómo es que hay sensación de maravilla, de asombro en este mundo donde nada se sostiene? Bien, esa es la mirada poética. ¿Y dónde podemos trabajar la mirada poética? En el mito, en el pensamiento mítico. El lenguaje propio, eh, el lenguaje propio de la mirada poética es el pensamiento mítico. Que sería la, Las imágenes, sería, perdone. sería como la esperanza, ¿no? Porque digo, uno cuando lee Guénon siente que se ha perdido toda la posibilidad porque se perdieron las grandes escuelas iniciáticas, y solo quedan los relatos vacíos de sentido. Pero vos en eso tenés una mirada un poco más amable, planteando como que el mito todavía pervive en sí mismo, ¿no? Porque acá yo Sí, sí. cuando te leí... El mito todavía es soporte de contemplación, más allá de las escuelas iniciáticas que desaparecieron. La literatura sapiencial y la del pensamiento mítico tradicional, la literatura sapiencial, los Shiva Sutras, ¿verdad? De Avirabhausta, la India, en Cachemira. Los Shiva Sutras, bien, la literatura sapiencial. Y al mismo tiempo, el pensamiento mítico tradicional, la contemplación de la poesía en el mito. Reconecta con el argumento primero, con lo importante, con el argumento vertical. Reconecta con el principio de luz y calor más allá de la contingencia. Reconecta con la maravilla, con la presencia del ser en las cosas del devenir. La fuente del ser y el devenir. La idea de que a pesar del movimiento constante de todo, hay vertical y centro. La simbología de la svástica que tanto se usa en el hinduismo y en el budismo tibetano, ¿verdad?
El Ujú. centro inmóvil, el motor inmóvil aristotélico y la manifestación que armoniosamente, más allá de la luz y la sombra del invierno y del verano, todo está ordenado armoniosamente. Vives en un cosmos, en un dharma, no en un caos. Entonces, el pensamiento tradicional en sus coordenadas, tanto en lo sapiencial como en su poesía de lenguaje mítico, joder, es que te ubica donde tienes que estar, te ubica de verdad en la realidad. El hombre moderno vive fuera de la realidad, no es nada realista, no tiene experiencia de la realidad, no tiene experiencia de sí ni del mundo, no es capaz de ver la maravilla y la luz, no sé, inmutable, ¿no? Que parece que atraviesa todas las cosas y la contingencia de todo lo que te da miedo y apego. Entonces, el hombre tradicional aspira a un estado de desafectación absoluta, de desaparición total del temor y el apego, de un verdadero hegemonicón, he dicho ya varias veces, apelando a los estoicos. Ahí no hay un Dime, riesgo, no hay un riesgo en ese punto del pensamiento de caer en el nihilismo. en la desafectación, Exacto. En la idea de vaya, aspecto de todo, por lo tanto todo es relativo. Ni siquiera... a lo mejor me estoy explicando mal, estoy hablando del plano de lo incondicionado, Ah, pero me entendés lo que digo, ¿no? estoy hablando de una invulnerabilidad interior. Claro, pero Es me entendés decir, lo que digo. es Puede haber una establecerte mala en un lectura. plano de conciencia donde tú eres capaz de observar el despliegue burbujeante del samsara en ti mismo y en el mundo sin perder tu centro, Exacto. sin perder ese estado de lucidez, conciencia, presencia y liberación. ¿No? O sea, qué es eso de la elevación supraindividual y ontológica? ¿Qué coño hablas? Pues estados de conciencia, presencia y libertad respecto de ti mismo. El estado descondicionado. Claro. Frente al hombre condicionado del samsara, el hombre descondicionado. Mira, apelo ahora, por ejemplo, a mí me encanta el budismo tibetano. Tiene una consigna, bueno, en la bandera del Tíbet aparece casi todo recogido. Yo digo que la bandera del Tíbet es una síntesis, ¿no? De la cosmovisión tradicional. Bien, pues hay una triada que es el Buda, Sadhana y Dharma. La budeidad, el estado de liberación, el estado de lo incondicionado, el estado del dueño de sí, el vencedor de sí mismo. Cuando despiertas a la budeidad, dice el Dhammapada, hay un rugido de león que espanta todos los asuras, los demonios, ¿no? La budeidad. ¿Y eso de qué es fruto? ¿Cómo surge eso? ¿Te toca en una tómbola? No, es sadhana, disciplina. ¿Qué dice Buda en el lecho de muerte? Lo que debe ser hecho, seguir esforzándose. Toma ya, ¿eh? Lo que debe ser hecho. No dejéis de esforzaros. El sadhana. Y el tercero, el dharma. No estás en caos, no estás en absurdo, no estás en sinsentido. Todo está ocurriendo conforme a esos brazos de la esvástica que giran infinito alrededor del centro del motor inmóvil. No tengas miedo, no desesperes. Estás en dharma. Sométete al sadhana, conquístate a ti mismo. Bien, pues el pensamiento mítico, la contemplación de la literatura mítica y de la literatura sapiencial, te ubica en esa triada del budismo tibetano, que yo ni soy budista ni soy tibetano, pero la tradición en su sentido de Sofía Perennis te permite localizar esos trascendentales en esa cosa que ocurrió en la meseta del Tíbet, ¿verdad? Un lugar tan peculiar ocurrió esa tradición. Bien, pues ahí hay unos trascendentales riquísimos. Pues yo, ni sin ser ni budista, ni tibetano, ni pretender serlo, ostras, ahí los tengo, frente al Kali Yuga de la modernidad. Entonces, fijémonos, decía la bandera del Tíbet, no sé si lo conocéis, la bandera del Tíbet, que tiene en el centro una montaña Exacto. con las nieves perpetuas. Ujú. La pureza perpetua. Hay una montaña que subir. Y detrás de la montaña sale el sol rojo, que espanta la tiniebla, la luz eterna. Y a izquierda y derecha los dos leones, del coraje y del valor. O si no tienes valor, si no tienes disciplina, si no tienes el coraje de un león, como el propio Buda cuando despierta la budidad, el león, los dos leones. Debajo la triada, Buda, Sadhana y Dharma. Y debajo de la triada, el yin y el yang. La manifestación cósmica, el universo entero. El activo y el pasivo. La manifestación entera es toda una combinación de activo y pasivo de yin yang. Vamos, es los trascendentales de la cosmovisión tradicional, de la tradición entendida como Sofía Perennis, sintetizados en esa bandera del Tíbet, maldita sea. Bueno, no sé si se me está entendiendo a dónde quiero llevar con mi argumento, pero al final la cuestión es que la cosmovisión tradicional respecto de la modernidad no es solo un recuerdo de que es la verdad lo que te hace libres,
Es que hay una consigna evangélica muy bonita que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Lo importante y lo necesario, ¿verdad? El argumento vertical y el argumento horizontal. Pero es que luego Cristo dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Dice: y es pequeñito como una semilla de mostaza, pero si arraiga se convierte en el árbol más grande y más lustroso que puedas y quepa imaginar. La chispa divina, el Atman, ¿verdad? Cuando conectas con él, la luz y el calor supremo. La espiritualidad, las coordenadas de la tradición sapiencial, son ante todo prácticas o un ejercicio hacia adentro de conquista interior. Aquí esa conquista interior también deriva de un proceso vital que yo tengo anotado aquí con algunas ideas, porque creo que la mayor parte de los seres humanos les puede pasar, o ocurre así, cuando naces, estás en ese estado de inocencia e inconsciencia, de pureza de niño. Pero claro, esa inocencia e inconsciencia entra en confrontación con la vida y empiezan los procesos de autoconstrucción de la egoidad. Y en esos procesos la confusión con tu yo fenomenológico, con el quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, me apega, me desapega, me atrae, me da miedo. Ya estás construyendo ahí un yo fenomenológico, una egoidad. Y en esa egoidad ya hay un elemento de alienación. Ya estás en estado de alienación, que puede manifestarse como vida inane, la vida puramente mundana, el tipo humano mundano, vivió completamente tapado, casi como un animal, como un chimpancé un poco más evolucionado, ¿verdad? El inane. Y luego está el sufrimiento, el que de repente se da cuenta de que está completamente desgarrado, que no sabe quién es. Entonces empieza el proceso de búsqueda, tan propio de tantas leyendas, la búsqueda. Y a partir de la búsqueda, sí, el proceso iniciático. Y del proceso iniciático, la liberación. Eso es un clásico, ¿no? De infinidad de mitos y leyendas, ¿no? La inocencia y pureza primordial, sin embargo, la confrontación con la realidad y la primera capa de supervivencia, que es la egoidad que supone una alienación, y el que pasa inane, en avidia, en ignorancia, en inconsciencia, y el que, sin embargo, se da cuenta de que le falta algo y entra en dukkha y ya no descansa. Hasta que inicia el proceso de búsqueda, la iniciación y la liberación. Por eso es tan importante esas disciplinas de autoconocimiento. Conócete a ti mismo, Apolo en Delfos. Bien, esas disciplinas a veces digo que son un decálogo. El decálogo, la disciplina de la mente. Aprende a disciplinar tu mente. La disciplina del discernimiento. Aprende a mirar y diferenciar lo verdadero de lo falso, lo recto de lo torcido, el camino del desvarío, la luz de la oscuridad, la esclavitud de la libertad, lo que es de aquello que no es por sí mismo. Mira alrededor tuyo, todo es contingente, todo es samsara. El Himalaya, hemos mencionado, la cadena de montañas del Himalaya. Qué grande es. Bueno, pues no durará siempre. Hasta el Himalaya desaparecerá. El ejercicio de la disciplina del discernimiento, la disciplina de la acción pura, el karma yoga que se recoge en el Bhagavad Gita, ¿verdad? Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. La acción pura, desnuda, sin residuo de ego, sin residuo de apego y de temor. La disciplina de la humildad, de la oración, de la devoción que tanto se ha trabajado en el cristianismo. Dice Lope de Vega, señor, ¿cómo es? Dice, señor, mi barco es muy pequeño y tu mar es muy grande. La humildad, la oración. No sabes rezar, dice mi amigo Telmo. No sabes rezar, vente conmigo al mar. Sal conmigo al océano. Cuando veas las olas aprenderás a rezar. La humildad, la oración es el ejercicio de humildad. Mi ego no es nada. Como tenga que hacerlo, contando con las diminutas fuerzas de mi egoidad, no voy a ningún lado. O en mí hay algo que no es mi yo fenomenológico o hay una instancia supraindividual, o yo no puedo. Entonces, la humildad a través de la oración. La disciplina del cuerpo. Tengo un cuerpo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Esas basuras de harinas refinadas de mierda que nos dan a día de hoy. Esa comida basura en restaurantes de comida de mierda fast food. Una comida sana vinculada al Dharma, a la propia naturaleza. La disciplina del eros. Soy hombre, soy mujer. No, yo soy ambiguo, mentira. No existe eso. Solo existe el hombre absoluto y la mujer absoluta, que puede manifestarse o no en el mundo. El eterno femenino, el eterno masculino. Al mismo tiempo, la relación con la naturaleza. No puedes vivir ajeno a la naturaleza, que es el cuerpo de Shiva, en el shivaísmo tántrico, ¿no? El universo entero es el cuerpo de Shiva. No puedes romper con él, tienes que armonizarte con el mundo natural. Cuando amanezca te levantas, cuando se ponga el sol te retiras. Todo lo que ves alrededor tuyo, todo lo que está vivo alrededor tuyo depende de la luz y calor del sol. Si no hubiera la luz y calor del sol, no habría nada vivo en el planeta Tierra.
Para el mundo tradicional, esa realidad empírica es al mismo tiempo símbolo de la luz y calor del principio supremo, del Parabrahman, del centro de la esvástica. Sin la luz y calor supremo no hay nada. Sin la luz y calor del sol no hay vida en el planeta. Bien, pues a nivel físico, mental, de hormonas casi, de tu propio cuerpo, de tus células, organízate conforme al ritmo natural del sol. Y luego al mismo tiempo la disciplina del trabajo. ¿Qué pones sobre el mundo? En lo necesario. ¿Qué haces para cultivar tu feudo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué pones sobre el tapete para recibir un feedback que te permita sobrevivir? ¿Cómo lo haces? ¿Qué papel estás ocupando en la sociedad a partir de tu trabajo? Claro, esto implica una dimensión evidente de patriotismo. Yo hago bien común con lo que hago. Yo hago conjunto orgánico con lo que hago. O estoy haciendo una instancia de parte, me llevo mi dinero, abrazo. Abrazo una parte de la sociedad con lo que vendo, saco lo que quiero y me lo llevo. Dejo un mercado completamente convertido en un souvenir porque lo he souverinizado yo y ahora me lo llevo. Eso lo he visto yo muchas veces, ¿no? Me dedico al ámbito del turismo y las visitas guiadas. El trabajo tiene una dimensión espiritual, atente al significado espiritual de tu trabajo. Y encontrarás no solo el significado espiritual de tu trabajo, que lo dotará de sentido, sino la dimensión patriótica de tu trabajo. Y luego la disciplina de la palabra. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Pienso recto? ¿Hablo recto? ¿Hay lógica? ¿Hay razón? ¿Me explico? ¿Me explico a mí mismo las cosas? La disciplina de la palabra. Saber hablar, saber pensar. Saber hablar recto, saber pensar recto. Y finalmente la disciplina del silencio, que te vuelve a la primera, la disciplina de la mente. ¿Sabes callar? Callar la boca, callar la mente. ¿Sabes estar quieto, inmóvil por fuera y por dentro? ¿Sabes cultivar espacios de silencio y quietud en tu cuerpo, en tu boca, en tus ojos, en tu mente? ¿Sabes estar en espacios de silencio y quietud? De conciencia y presencia de ti, en silencio y quietud. No solo cuando estás dormido, ¿verdad? En estado de sueño profundo, sino en estado de vigilia, sin ruido mental, con el campo mental aquietado, con el soporte psicofísico aquietado. Eres capaz de esa disciplina. Ahí es donde reside esa chispa de conciencia, de capacidad de autoobservación y autogobierno. Sométete diariamente a esas disciplinas. Haz de este decálogo que te he dado, la arete griega, haz de esto tu arete, el cultivo de tu aristella. La sociedad necesita de aristoi. Aristoi son los mejores que hacen la arete que es esa disciplina, ¿no? Que te permite ser hegemonicón, señor de ti. Bien, pues ponte con ello ya, no esperes más, no esperes más. No te ha dicho Buda ya lo que tienes que hacer. Ninguna riqueza, ningún trabajo, ningún amor, nada, nada, nada te va a sentar mejor que una mente recta, disciplinada, que un señorío conquista de sí. Y ninguna enfermedad, ninguna desgracia, nada te va a hacer más daño que no gobernar ese campo mental. Entonces, al final, la doctrina tradicional es un ejercicio de autoconocimiento. Es la verdad nos hará libres. Buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. El reino de Dios está dentro de vosotros. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Lo importante y lo necesario, el argumento vertical, el argumento horizontal. Y la modernidad es justo lo contrario. Y el escenario propio del pensamiento tradicional es la literatura sapiencial y el pensamiento mítico, donde aparece el recuerdo de la maravilla y la poesía, ¿no? Frente a la contingencia de la vida, la muerte todo lo puede, no puede con aquello que es la belleza radiante detrás de tantas y tantas cosas, la dimensión del ser en el plano del deber. Y es aquí donde yo, en mi caso, si quieres ahora hablamos de ello, pues yo he reivindicado un tradicionalismo tolkieniano. Es decir, el tradicionalismo por un lado tiene la dimensión más metafísica, de la que yo me hablo, ¿no? El tradicionalismo perennialista, que se llama, de la Sophia Perennis. Luego estaría el tradicionalismo católico, el histórico, el propiamente dicho, el que fue el carlismo español, los legitimistas en Europa, en la contrarrevolución. Luego habría un tradicionalismo neopagano, que muchas veces, bueno, pues llega toxificado con el romanticismo alemán, con el inmanentismo, con el animismo inmanentista. Yo creo que el neopaganismo es el que peor armado está filosóficamente. El tradicionalismo neopagano necesita dejarse ya de chorradas panteístas y de ensueños, ¿no? No sé cómo llamarlos, ¿no? Inmanentistas, ¿no? De una especie de naturalismo inmanentista que no tiene nada que ver con la verdad de la cosmovisión tradicional. Y a estos tradicionalistas neopaganos les digo, oye, tenéis que leer a Platón.
que es un maestro del paganismo europeo, coño. Y luego estaría, pues, lo que llamo el tradicionalismo tolkieniano. Y es que Tolkien, católico, y a su vez experto en la tradición pagana europea celto-germánica, pues elaboró una fantasía maravillosa en la que aparecen recogidas coordenadas fundamentales de la Sofía Perennis, de la tradición como Sofía Perennis, de ese tradicionalismo perennialista al que yo me adhiero y humildemente pues eso he tratado de trasladaros algunas ideas ahora aquí con vosotros. Es hermoso porque vos en tu libro, que lo recomiendo fuertemente, de forma encarecida, porque lo veo como un libro que nos acerca pensamientos que muchas veces es muy críptico, ¿no? Digo, acercarse solo sin una guía a Ébola, por ejemplo, aunque Ébola es bastante claro, pero en Cabalgar el Tigre llega un momento donde se vuelve tan críptico el pensamiento que uno si no tiene una guía muchas veces termina Sin sin entender. exacto, leyendo sin entender, sintiendo, a lo mejor, porque uno lee y siente, porque es muy lindo lo que se está diciendo, pero muchas veces sin poder comprender. Y me parece que lo que vos lográs al bajarlo a una obra que es una obra que, como todo lo esotérico y lo exotérico, ¿no? O sea, ha logrado una expansión exotérica enorme, pero sin poder acallar que su potencia es esotérica. Pues me encanta que digas eso, vaya, no me parece un elogio maravilloso, si no te importa, me encanta. Has conseguido abrir exotéricamente unos textos, unas ideas, sin por eso desconectar de su potencia esotérica, sapiencial. Es Exacto. maravilloso. Exacto, porque digo, Vale. porque me parece que desde ahí es donde uno realmente empieza a entender, a ver, empieza realmente a entender, ¿no? O sea, hay una Claro, diferencia entre leer, entre el relato, entre seguir la historia, y otra cosa es entender, porque vos abrís una vía que no es el simple camino del héroe de Campbell, que muchas veces también está marketineramente vendido, y bueno, vos ya sabés, ¿no? Utilizado hasta el hartazgo para hacer una cosa de venta por su potencial, ¿no? Sino que vos lo que decís es, bueno, pero veamos los detalles, veamos ese símbolo poético, veamos la imagen global y vayamos al detalle, ¿no? Entonces vos decís, bueno, mm, este personaje qué es lo que nos está diciendo realmente, ¿no? Más allá de su historia, más allá de la biografía, más allá, decís, bueno, a ver, veamos, por ejemplo, a mí me gusta porque, bueno, no es que te concentrás, por ejemplo, en Frodo, ¿no? Sino que muchas veces vos lo que decís, acá el personaje principal es otro, no quiero spoilear para que vos puedas desarrollar, pero digo, el personaje que hace una síntesis del estado del ser es este, y el que da esperanza es este otro, y a lo mejor no son los grandes magos con su cuestión vistosa de Hollywood y del film, sino que a lo mejor es un personaje mucho menor, pero con un capital simbólico y esotérico enorme. Te dejo ahí. claro, yo lo que planteo es que Tolkien está desarrollando a su manera, casi a lo mejor sin darse cuenta, pues coordenadas fundamentales de la doctrina tradicional. Tanto en el ámbito del autoconocimiento, en ese distinguir el plano de mi cuerpo, el plano de mi mente, el plano de mi espíritu, que sería esa conciencia, ese intelecto puro, tanto en ese plano como en el plano de qué cosa es la vida humana, qué cosa es la existencia, qué cosa es los tiempos que vivimos, qué es lo que nos pasa a los seres humanos en esta vida, qué es eso de nacer, crecer, trabajar y morir. Entonces, todo eso, que son las verdades de la vida, frente a las cuales el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo no dicen nada. Casi Las un ideologías modernas te dejan en bragas. El mundo moderno, el argumento mundano, el argumento ideológico, el argumento moderno de la vida te deja a medias, te deja cojo, incapaz de saber qué coño hacer, ¿no? Bien, pues todo eso se resuelve en gran medida en el simbolismo del Señor de los Anillos, donde yo digo en mi libro, podría decir muchas más cosas. Yo tengo un canal en el que hablo todos los meses de Tolkien he hablado un montón, pero en el libro yo subrayo por lo menos tres cosas, podemos hablar más, ¿no? Pero yo digo, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey. Casi me atrevería a decir que eso puede ser el argumento de la vida humana. Gandalf sabe perfectamente cuál es la misión. sí. No se va a olvidar, no se va a despistar. Sabe que la vida tiene una misión y un argumento, es la guerra de la Tierra Media. Sabe que tiene que ser el antagonista de Sauron. Sabe que no puede flaquear como le pasa a Radagast, que se distrae fumando hierba y viendo las ardillas del bosque. Que no puede ser como Saruman, que cree que puede echarle un pulso de tú a Saruman hasta el punto de que él mismo se sarumiza, ¿no?
Se queda infectado por la oscuridad de Saruman. Sabe que no hay nada que negociar con el Adharma. Sauron es el Adharma. Sauron es la egoidad. El anillo único funciona como una especie de sobredimensionador del ego. Exacto. Entonces, él sabe que justo lo contrario del argumento de la Tierra Media creada por Eru Ilúvatar es eso que hace Saruman consigo mismo y con todo lo que le rodea. Entonces, Gandalf es el cruzado. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Hay que ser como Gandalf. Y luego hay que luchar por el retorno del rey, hay que restaurar el orden perdido. Hay que tener esa idea, eso es una imagen muy propia en la literatura medieval europea, en la literatura griálica, ¿no? La restauración del rey pescador, del rey herido. Hay que restaurar el reino perdido. Hay un argumento político para la vida humana, que es el vivir en ese orden que tiene que ver con el orden con mayúsculas, que no puede ir fuera del Dharma, que tiene un remitente último de carácter espiritual, que es capaz de ver la vida con esa mirada poética y esa intuición metafísica, la restauración del orden tradicional. Y luego lo que es para mí el gran hallazgo literario de Tolkien, que yo digo que hay que salvar a los hobbits. Porque la magia para mí del Señor de los Anillos es que el verdadero antagonista al final de Sauron son los humildes, sencillos y pequeños habitantes de las colinas verdes. Son esos hobbits que están al margen de todo, que ni siquiera Sauron ha contado con ellos para la Guerra del Anillo, no elaboró ningún anillo para corromperles, les ha dejado ahí en el noroeste, en sus verdes campiñas, haciendo su vida de campesinos, porque le parece unos pringados, ¿verdad? Hay pequeñitos, débiles, y sin embargo tienen la potencia de la humildad, de la cordura, de la sencillez, del espíritu de comunidad, de que se quieren mucho, de que les gusta estar juntos, ir al Dragón Verde, a la taberna del Dragón Verde y charlotear allí y verse todos los días. Sam, que es el más sencillo de todos los personajes, solo quiere enamorarse de Rosita, tener hijos con ella, cuidar su jardín. Entonces, esa sencillez es lo que les permite vencer a Sauron. El portador del anillo no es Gandalf ni es Aragorn. Quien derrota a Sauron al final no es ni el druida ni el guerrero, ¿verdad? Ni el mago Merlín ni el rey Arturo. Obviamente Gandalf, el mago Merlín, Aragorn, el rey Arturo. No. Son las humildes y sencillas gentes de las colinas verdes del noroeste, de la comarca, los hobbits. Y para mí eso es clave. Hay que reivindicar la dimensión hobbit de la personalidad. Hay que ser muy Gandalf y hay que ser muy Aragorn. Hay que luchar por el retorno del rey y por el bien, la verdad y la belleza, la doctrina tradicional, la literatura sapiencial y los Sivasutras, ya de falta. Pero hay que ser un hobbit en el corazón y saber del calor de las pequeñas cosas que están llenas de cordura frente a la neurosis, la depresión, la ansiedad, frente a la sociedad desquiciada, frente a la avaricia, la codicia, el apego, el temor. El mundo hobbit, que es capaz de entrelazarse de manera comunitaria alrededor de la sencillez y la cordura, que es lo que le permite cargar con el anillo a la durísima prueba que hace Frodo, ¿verdad? Que en última instancia, siempre lo digo, Frodo fracasa. Exacto. En el último momento, el anillo le puede, como era de esperar. ¿Sí? El anillo sobredimensiona al ego, sobredimensiona tu yo fenomenológico, Boromir, que es muy débil. Boromir es un personaje muy débil. Solo sabe empuñar la espada y montar a caballo y ser valiente físicamente. Pero claro, con eso no haces mucho. Vas a necesitar algo más que ser valiente físicamente y saber pelear, ¿no? Entonces Boromir rápidamente es corrompido. Algo bueno, pues Frodo resiste, pero al final fracasa. Entonces ocurre una cosa maravillosa y es que Gollum, lo sabemos, no salta sobre Frodo, le muerde el dedo, le quita el anillo, se pone a saltar de alegría, se resbala, se cae y muere. Y muriendo Gollum con el anillo en la mano, destruye a Sauron. Bien, a mí es una imagen importantísima porque la ceguera de Sauron es tal que no se da cuenta de que lo que le va a destruir a él va a ser la enfermedad que provoca el anillo. Exacto. El anillo provoca una enfermedad que te llega a distorsionar la personalidad en la sobredimensión del ego, del yo fenomenológico, de la pura egoidad, de esa individualidad que dice yo quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece. Eso es lo que sobredimensiona el anillo. Bien, pues eso se llega a sobredimensionar de una manera ya enfermiza en Gollum. Gollum es un personaje fundamental. En el libro del poder del mito no lo desarrollé. Si vuelvo a hacer una segunda, tercera edición, sería la tercera, cuarta ya. Creo que debería incluir el capítulo sobre hay que aprender de lo que le pasó a Gollum. Sí. Hay que aprender de lo que le pasó a Gollum. Gollum es el personaje más destruido de la Tierra. Sí.
Y lo que hace el anillo es golumizar a las personas. Es decir, el ego te golumiza. La identificación unilateral del sujeto con su mero psiquismo, su campo mental, su soporte psicofísico emocional y toda la mochila de apegos y temores que ha generado en los procesos formativos de su personalidad, en inconsciencia, en ignorancia. Todo eso es lo que se golumiza. Todo eso es lo que se golumiza hasta el punto de destruirte en tu esencia. Gollum dejó de ser Sméagol, el Hobbit. Sí. Gollum dejó de ser Sméagol, el Hobbit. Entonces, al final es la enfermedad del anillo la que mata a Sauron. Y es la enfermedad del anillo la que nos refleja qué supone el mal en la Tierra Media. Que no es un mal maniqueo sin explicar del bien y el mal, luz y oscuridad, es mucho más que eso. Es el sujeto ubicado en su yo esencial y el sujeto distorsionado en su mera individualidad. En este sentido, para mí hay un trasfondo de tradición y modernidad. Sauron es la modernidad. Sí, los orcos. Gandalf, Aragorn y los hobbits son la tradición. Entendida modernidad y tradición en los términos que he dicho al empezar. La verdad os hará libres, la libertad os hará verdaderos. Lo importante y lo necesario, con la confusión de lo importante con lo necesario. Entonces, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. Autodetermínate a ti mismo independientemente de los dioses y el universo. Entonces, en la mitología tolkieniana hay un elemento de perennialismo, de tradicionalismo perenne, donde el mal de Sauron y el mal del anillo tiene un eco que conecta directamente con el mal de la modernidad. Mientras que la comarca y los hobbits, la comarca y los hobbits, el retorno del rey, el rey perdido que volverá, y la sabiduría de Gandalf, que es el que conoce la tradición, sabe lo que es la guerra del anillo, él entiende perfectamente lo que pasa. Él conoce el argumento de la Tierra Media. La tradición conoce el argumento. Yo siempre digo que la doctrina tradicional tiene el guión. Mientras que el mundo moderno te dice, bueno, existimos por casualidad. Hay vida por casualidad, hay universo por casualidad. La tradición te dice, no, no hay casualidad. Mira, yo tengo el guión, lo puedo decir. No hay vida sin misión, sin tarea. No hay vida que no esté llamada a la liberación de sí mismo, al autoconocimiento, a la conquista interior. Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. Toma ya, hostia. ¿Cómo cambia la vida si pones sobre el tapete la consigna evangélica de Cristo y la comparas con la del mundo moderno? ¿Verdad? Todo Sí. es casualidad. No, Todo ha inclusive, surgido porque sí. pero inclusive lo que planteas es tan central, ¿no? Porque en la obra todos se ven confrontados al anillo, ¿no? Todos se ven Sí, confrontados al anillo. Y el tema es, los que logran poner un límite, los que se alejan del anillo, los que renuncian al anillo, son los que saben sobre sí. Todos los que dicen, exacto, sí. yo haría esto otro, yo haría esto, y yo, si hago eso, me voy a ir por lo. O sea, aún los personajes, Me voy a perder, me voy a perder. aún los más El que, malos. el que, el que es capaz no, de vencer la primera tentación, claro, si lo tienes que llevar durante meses, como le pasa a Frodo, el anillo al final te puede, supongo. Pero todos los que en un momento dicen, no, no lo voy a tocar, Exacto. me pierdo, me voy a perder, voy a dejar de ser quien soy. Es decir, esos sujetos todavía tienen un anclaje Saben de en su su. centro, tienen un elemento de autocentramiento, tienen un elemento de sé quién soy. Recordemos que Sam llega a llevar el anillo. Sí. En la película no sale, pero es verdad que sale en la novela. Cuando por un momento Sam piensa que será recordado como el gran héroe, el gran no sé qué, empieza a hacerse una fantasía y de repente se dice El a sí mismo, señor de espera, las espera, espera. armiñas. Sí, dice, pero si yo lo que quiero de verdad es volver con Rosita, preparar queso, cortarme el quesito y estar con ella, hechos como dos gatitos en un cesto. ¿Yo qué coño necesito toda esta película que me estoy haciendo en la cabeza? Entonces, el recuerdo de ti mismo, el autorreconocimiento, fijémonos, eso es un concepto muy propio del sibaísmo. El autorreconocimiento te libera. Bien, pues el autorreconocimiento que hace Sam de sí mismo le libera de la tentación del anillo y lo puede devolver a Frodo. Le dice, cógelo, ya está. Ostras. Claro, el mundo moderno te roba. Por eso decía que la modernidad, el problema no es lo que nos da, sino lo que nos quita. Te quiere quitar las disciplinas de autorreconocimiento. Te quiere decir que no necesitas eso, que tú ya eres. Exacto. Que en el quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, pienso, no pienso, siento, no siento. Tú ten en cuenta que a día de hoy dices, yo me siento mujer y a veces me siento hombre y yo me siento marciano y yo me siento catalán pero no español, pero me siento. Los sentimientos no valen nada, son un cero patata. Lo único que cuenta es la verdad.
Bueno es que sientas acorde a la verdad de las cosas y con un sano ejercicio de discernimiento sepas ver lo verdadero de lo falso, lo recto de lo torcido, lo ecuánime de lo exagerado. En España el problema del nacionalismo catalán es una cosa exagerada, no es ecuánime. No es ecuánime pensar sobre Cataluña como piensa el nacional separatismo catalán. No es ecuánime. Tiene una sobredimensión de egoidad. Pongo este ejemplo, me ha venido, ¿no?, de la circunstancia política de mi país. Pero es que es trasladable a infinitos ámbitos de la modernidad, donde las propias redes sociales, en un ejercicio de narcisismo enfermizo, sobredimensionan ese yo fenomenológico. Entonces, efectivamente, pues la modernidad genera el mayor desarrollo económico, técnico y científico de la historia de la humanidad, también la mayor bancarrota espiritual de la historia de la humanidad. Serían Bueno, los pues a orcos. partir de aquí hay que salir. ¿Eh? Se podría graficar con los orcos si tuviéramos en Tolkien, Sí. ¿no? Ellos que Bueno, trabajan. recordar que los orcos eran elfos Exacto. y que fue Melkor, mediante torturas, sufrimientos y miserias sin fin, que consiguió convertir a algunos elfos en orcos. Porque el mal no puede crear nada, solo puede corromper las cosas. Claro. Esto es una idea muy propia de Tolkien. Y dice en el Silmarillion que de todas las cosas feas que hizo Melkor, padre de Sauron, en la primera edad, de las cosas más horribles que hizo, la que más molestó a Eru y Ilúvatar y a los Valar, a los dioses supremos, fue torturar tanto, atormentar tanto a algunos elfos que terminaron por convertirse en orcos. La imagen es escalofriante, ¿verdad? Exacto. Corta la respiración, ¿no? De Exacto. ver la dimensión de maldad, ¿no?, que puede tener Sauron. Pero lo único que hace es corromper hasta el fondo, generar una contraimagen, que lo mismo le hace el anillo a Sméagol, recordar, ¿no? Sméagol se convierte en Gollum. Y por eso digo que la modernidad nos golumiza. La modernidad nos golumiza. Nos genera una distorsión en nosotros mismos. Yo a veces digo que la modernidad es ante todo una lucha mental. Exacto. Porque si el ser humano siempre ha estado amenazado de la inconsciencia, la alienación, el temor y el apego, siempre ha sido así. Si no, no tendríamos el Bhagavad Gita, ¿no? Ni no hubiéramos tenido a Buda. Ni Cristo hubiera dicho buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás es de la por añadidura. Esa es la lucha humana, el argumento de la vida, el ser o no ser es ese. Bien, pues el mundo moderno te dice, no, 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 déjate de rollos, déjate de rollos. El ser o no ser, no, no. La autodeterminación de tu subjetividad individual. Eso es lo que tienes que hacer. No necesitas conocerte a ti mismo para conocer a los dioses y el universo. Tú ya eres los dioses y el universo. Tú ya eres los dioses y el universo. Autodetermina tu subjetividad individual como te salga del impulso primario, porque es la libertad la que te hace verdadero y no la verdad lo que te hace Dios. En la modernidad hay una corrupción luciferina. Aquí, trayendo a colación la tradición cristiana, se puede traer esa imagen de lo luciferino, lo diabólico y lo satánico. Entonces, Lucifer es el que te engaña. Lo luciferino es el que te dice la oscuridad es luz, la luz es oscuridad. Es el engaño. La esclavitud es libertad, la libertad es esclavitud. Es el engaño luciferino. La consecuencia del engaño luciferino es lo diabólico. Simbólico significa unir lo que debe estar sumado. Diabólico, etimológicamente, separar lo que por su naturaleza debía estar unido e integrado. Claro, el engaño luciferino genera lo diabólico. El ser humano se rompe, se separa, se fragmenta, se atomiza dentro de sí mismo. Su mente se fragmenta, las distintas capas de la individualidad chocan entre sí. Y entonces puedes llegar a ser gender fluid. Un día me siento hombre, otro día me siento mujer. Ostras, vaya. Y le das crédito a eso que piensas. Le das crédito a eso que sientes. ¿No sería mejor a lo mejor ponerlo contra la pared y observarlo con objetividad y economía? No, 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 no lo pienso observar con objetividad y economía. Esto soy yo autodetermino mi individualidad. Entonces ya lo diabólico, la fragmentación. Y el resultado lo satánico es la destrucción de la personalidad de la sociedad. Entonces, en la cadena luciferina, diabólica, satánica, pues lleva a la destrucción. Yo entiendo que el mundo moderno, ya que no es ni moderno, es posmodernidad, globalismo de construcción, avanza como en un vórtice hacia ese estadio, vamos a decir, satánico. Y por supuesto, quien se opone es facha, es fascista, es reaccionario, tal. Dime lo que quieras, tío, pero no tenéis razón. Ahí, Dime lo siguiendo, que quieras, pero no tenéis razón. Avanzáis hacia el precipicio. A mí, yo no quiero ir con vosotros. Tírate tú, yo no voy a tirar. siguiendo tu línea de pensamiento, por un lado uno podría seguir, digamos, cuando vos planteás hay que hacer como Gandalf, ¿no? Gandalf pareciera ser el caballero blanco, que, bueno, frente al anillo también dice, bueno, yo estaría mal porque haría el bien
según mi criterio subjetivo, ¿no? Pero siguiendo la idea de la polaridad y del equilibrio, vos desarrollás otra figura que es la de el guerrero lobo. Y cómo algo de lo oscuro también puede estar del lado de el equilibrio y de la tradición. Sí, bueno, eso deriva de mi tesis doctoral, cuando yo hice la tesis doctoral sobre la tradición guerrera de la Hispania céltica, ¿no? En la fase prerromana de la historia de España, pues estudié la conquista romana de Hispania y sobre todo en la fase de la conquista de la España mesetaria y de interior y la España atlántica y del noroeste, y cantábrica y atlántica. Bien, esa es la España céltica, indoeuropea. Bien, pues es un periodo de la historia que dura casi, bueno, 150 años. Es una pasada la guerra de Viriato, la guerra de Numancia, las guerras asturcántabras, la guerra civil de Sertorio en España de Pompeyo y César. O sea, es un proceso histórico de la conquista romana de Hispania de novela. Es una pasada. Pero ello decanté a través de las conductas que se derivaban de las fuentes grecolatinas, de los restos arqueológicos, de la arqueología comparada, de la mitología comparada, pues una especie de cosmovisión de ética heroica y espiritualidad heroica que se daba en el mundo indoeuropeo en la céltica hispánica. Y que además luego es un lugar común, en el medievo reaparece, se ha reformulado en la historia de Europa en distintos lugares. Bueno, el caso es que ahí aparece la figura del licántropo guerrero, del guerrero lobo. Pues el guerrero lobo es un personaje fundamental de la edad del hierro, de la edad del bronce, del mundo indoeuropeo bárbaro, aparece en el mundo germánico, se conoce gracias al mundo escandinavo, ¿no? El mundo escandinavo queda al margen del cristianismo, queda al margen de Roma y de Grecia, y bueno, pues mantiene conductas, pautas culturales de la edad del bronce más ancestral y de la edad del hierro. Entonces, esa idea del guerrero lobo, que es una idea muy interesante, es las garras y colmillos del mundo ahora son míos. La bestia de garras y colmillos, el depredador terrible que atemoriza por la noche a los niños, que puede entrar por la noche en el corral y matar mi ganado, eso ahora voy a ser. Me voy a convertir en las garras y colmillos del mundo. Recordemos que posiblemente la primera escultura de la historia de la humanidad es ya un guerrero lobo. Es un ejercicio de licantropía. La famosa figurita del león, del hombre león de Ulm. El hombre león de Ulm, que está tallado en hueso del Paleolítico, y es una figura humana con una cabeza de león. Es un ser humano que se ha convertido mitad hombre, mitad león. Ha incorporado al león a su personalidad. Entonces la idea de que el animal le corresponde un simbolismo de garras, de colmillo, de furia, pero también de miedo. Te da miedo ese animal y lo vas a hacer tuyo. Y entonces una serie de prácticas iniciáticas mediante las cuales te descondicionas de todos tus temores y apegos. Nada te dará miedo y nada te apegará. Nada te tendrás apegado, nada entonces te generará temor. Y harás de todo aquello que parecen garras y colmillos en el mundo, lo harás tuyo. Te convertirás en eso. Pero te convertirás en eso para confrontar a tus enemigos, para confrontar a quien quiere destruirte, para vencer a aquello que quiere aniquilarte. Entonces aparece la idea del guerrero lobo. Esto es una idea histórica, ¿no? El berserk vikingo o las imágenes de licantropía guerrera que encuentras entre los oretanos, ¿no? En la pátera del Perotito que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, que yo explico la visita guiada que hago en el Museo Arqueológico. Tenemos ahí un vaso ritual, una pátera con una escena de licantropía, ¿no? Bueno, entonces, esta idea de la historia, de la arqueología, del pasado, claro, yo la interpreto desde el punto de vista de la tradición sapiencial, de la filosofía perennis. Claro, no puedes evitar ver ahí un Baba Marga que se dice en la India, una vía de la mano izquierda, ¿no? Exacto. Donde dices, bueno, pues llegada la medianoche del mundo, llegado el Kali Yuga, la oscuridad babilónica, el apocalipsis cristiano, yo voy a ser el guerrero lobo. Voy a convertir la noche en oportunidad. Voy a convertir el veneno en elixir. Voy a hacer de esta época desnortada y confusa la ocasión propicia para decantar la perla más dorada y más brillante. Vamos a aprovechar la tierra baldía para ser el caballero de la brillante armadura. Vamos a hacer justo lo contrario, como si la oscuridad de la noche nos diera la oportunidad de convertirnos nosotros en lo contrario. Y es entonces que te conviertes en ese guerrero lobo que aúlla a la luna. Pues la luna llena refleja la luz del sol en la oscuridad. Entonces yo reivindico, por un lado, en mi tesis doctoral, el estudio de la España prerromana y la tradición guerrera y el mito heroico que mueve al mundo indoeuropeo y sobre todo eso que estudié, la licantropía guerrera, el guerrero lobo, y luego lo reivindico ya en clave contemporánea, la imagen del guerrero lobo como uno de los
leitmotivs o ideas fuerza que pueden inspirar una confrontación con la modernidad. El hombre moderno es el hombre de la carencia, es la era del paria. Bueno, pues yo no voy a ser un paria. Yo no estoy en carencia. Yo ya he hecho de la noche mi lugar y las garras y colmillos las tengo yo y el aullido del lobo lo tengo yo. Entonces yo no soy una oveja ni un perro pastor. Voy por libre. No voy a formar parte de la locura posmoderna. No voy a formar parte de la poshumanidad. No voy a ser el sujeto condicionado, porque voy a hacer el ejercicio de autoconocimiento. Apolo Laicaios, Apolo señor de lobos. Sabéis que Apolo también se le hace representar como señor de lobos. Entonces, vamos a romper con Rudra, ¿no? Rudra y los Maruts en la tradición hindú, ¿no? Que es el guerrero furibundo en el Rig Veda, del cual surge Shiva. Shiva el destructor. Es una destrucción regeneradora, es el que destruye lo que debe caer para que se manifieste de nuevo la luz suprema, ¿no? Shiva. Bien, pues todas estas imágenes estoy trayendo del arco indoeuropeo de Oriente y de Occidente, lo que llamo la ariosfera de Oriente y de Occidente. No me importa hacer referencias a Shiva, al cristianismo, al budismo, al mundo escandinavo, a los celtas. Pues al fin y al cabo yo lo que estoy buscando son los troncales, ¿no? Los trascendentales, la perennis detrás de todo ello. Y ahí, bueno, pues yo creo que la imagen del guerrero lobo como imagen de la vía de la mano izquierda, muy sugestiva para, para los tiempos del Kali Yuga que estamos sorteando, ¿verdad? En la época oscura babilónica que estamos sorteando, que el momento en que la ves desde estos ojos, no deja de ser oscura, obviamente, pero ya no es una maldición, no es una desgracia, no es algo que sufres, no, 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 no. Es algo que aprovechas. Es decir, vamos a aprovechar la oscuridad babilónica para el retorno del rey. Vamos a aprovechar el Kali Yuga para el regreso del Satya Yuga. Ahora que todo se ha roto, que la conexión horizontal con el pasado ha sido rota, como decía René Guénon, la cadena iniciática se ha roto. Bien, pues hay que decir, la cadena horizontal se ha roto. Los vínculos que desde el presente nos acercaban al pasado y nos liberaban ya no están. Pero hay una cadena vertical que no se puede romper. ¿Eh? El Espíritu de Santo no se aparta, Dios no se aparta, decía Santa Teresa, ¿verdad? Bien, pues la cadena horizontal se rompe, pero la cadena interior y vertical nunca puede ser rota. Vamos a aprovechar el Kali Yuga para traer de vuelta lo que más le jode al Kali Yuga, que es la vertical, que es capaz de convertir la noche en oportunidad. Que puede hacer que la bestia, al fin del mundo, responda a nuestras espuelas, como también se dice bueno, en determinados contextos, ¿no? de imaginería de la mano izquierda. Bien, pues esa también es la propuesta que yo hago. Si rechazas la posmodernidad, el globalismo y la deconstrucción, si no quieres ser un hombre deconstruido, una mujer deconstruida, una España deconstruida, si no quieres ser estupidez deconstruida en la poshumanidad contemporánea, la imagen del guerrero lobo como idea fuerza, como arquetipo, con todo lo que implica, ¿no? Bueno, pues te puede servir. Exacto. Porque, a ver, estas metáforas o estos símbolos para poder transitar son importantes porque si no muchas veces uno queda en el símbolo clásico de cabalgar el tigre, que no deja de Sí, ser una cuestión de resignación también, porque hay que esperar que el tigre se canse, ¿no? Digo, o sea, llevando a la metáfora de ébola, es esperar que se canse, en cambio acá es, bueno, no es esperar que se canse, es confrontarlo. Desde este otro lugar. es convertirte en otra cosa. Exacto. Es convertirte en otra cosa. Yo aquí voy a traer a colación, va a parecer muy disparatado esto, ¿vale? Pero como si fuéramos entre amigos y en un tono coloquial, ¿verdad? Yo siempre fui muy fan de las películas españolas de fantaterror, ¿no? Las que hacía Paul Nachi, no sé si conocéis a Paul Nachi, que hacía de hombre lobo, Valdemar Daniski, el hombre lobo. Entonces, siempre hacía la misma peli, no es que fuera. Sí, Su sí, cine es lo que es un cine de serie B, es como de un tebeo. entretenimiento. Pero a mí me parece entrañable, tiene por lo menos un par de películas con un simbolismo muy bueno, La bestia y la espada mágica, y sobre todo yo digo La noche de Valpurgis, ¿no? Donde la Darbula, la vampiresa que ha resucitado, quiere invocar al anticristo y lo ha preparado todo para que la noche de Valpurgis vuelva al anticristo y destruya el mundo, ¿no? Y entonces está en medio de todo esto está el pobre hombre lobo que tiene la maldición, Valdemar Daniski. Tengo una maldición, me vuelvo en hombre lobo, ¿qué voy a hacer? Y de repente dice, no, ostras, ya sé lo que me pasa. El único, la única cosa que puede destruir a Darbula, reina de los vampiros, y evitar el reino del anticristo es que yo utilice este hombre lobo para acabar con Darbula.
La pelea, la escena final de la película es una lucha entre el hombre lobo, ¿no? Y Darbu, la reina de los vampiros. Entonces, bueno, que diréis, vaya chorrada friki, ¿no? Bueno, sí, ¿vale? Pero yo conocí en persona a Paul Nachi, y aunque su cine, bueno, pues diríamos que es muy friki, él era una persona muy leída. Había leído muchos cuentos de hadas, mucha literatura popular, mucha literatura clásica, fantástica y mitos y leyendas. Eh, Él bebía más casi de los cuentos populares medievales de brujas, vampiros, fantasmas y dragones que de las pelis de terror de su tiempo. Claro. Entonces, aunque sus guiones son repetitivos y sus películas son lo que son, ¿vale? Me encantan, pero son lo que son. Él está manejando algunas ideas muy interesantes y yo, bueno, pues, aunque sea un poco loco lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es eso del guerrero lobo? Bueno, pues ¿quién derrota a Darbula? ¿Eh? Valdemar Daninsky, el hombre lobo de la noche Valpurgis. Entonces, al final, a mí la imagen de surfear la ola, de cabalgar el tigre, la reivindico, la utilizo siempre, ¿no? Y montar el dragón, claro que sí, hay que surfear esta ola. Pero también yo reivindico la del guerrero lobo, porque es una manera de estar en el mundo, del licántropo, de estar en el mundo sin ser ni perro pastor ni oveja. Exacto. Y además el lobo está cerca a la naturaleza. Y en la noche aúlla esa luna que recuerdo del sol que no se pone. Entonces, todas estas ideas simbólicas que encuentras, ¿no? Cuando estudias la licantropía guerrera de la edad del hierro y la edad del bronce, que aparece, bueno, pues en el vaso del perotito, ¿no? En el vaso ritual que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, que aparece, por supuesto, en la mitología escandinava, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto para mí es valioso y, y puede ser recuperado, aunque sea casi como una especie de lenguaje sugestivo y evocador para aquellos que no quieren parecerse en nada ni al globalismo, ni a la posmodernidad, ni a la deconstrucción, que quieren decir la verdad os hace libres. Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. El reino de Dios está dentro de vosotros. Buscad, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Nada te hará más fuerte, nada te enriquecerá, nada será mejor para ti que una mente clara, limpia y firme. Nada será peor para ti, nada será peor para tu vida que una mente sin control, sin gobierno. Estoy trayendo distintas imágenes, ¿no? He dicho Buda, Sadhana, Dharma, esa triada, aplícate esa triada, hombre. Bien, pues quien un poco esté así, la imagen del licántropo, bueno, pues es sugestiva e inspiradora. Bueno, nada, muchísimas gracias. No te quiero sacar más tiempo, ya nos hemos ido felizmente desde mi perspectiva de todo tiempo. Me encanta que te hayas sentido cómodo. Y si tuvieras que recomendarle lecturas, además de tu libro, por supuesto, en esta línea para comenzar, en esta línea de la tradición y pensar los mitos de otro lugar, ¿qué recomendaciones vos harías? ¿Cuáles serían las lecturas? Porque muchas veces es muy difícil el incorporarse a estas lecturas. Bueno, pues Porque es muy solo. sería difícil, Exacto. pero Todos comienzan si muy tuviera solos que... el camino. Vamos a ver, recomendaría en primer lugar La crisis del mundo moderno de René Guénon. Allá vamos. Es un libro fácil de leer. Cortito y La, hermoso. La crisis del mundo moderno de René Guénon. Es un primer libro que te puede ayudar a saber dónde estás, qué está pasando. Después recomendaría un libro de Antonio Medrano. Se llama La lucha con el dragón. La lucha con el dragón. Es un libro aparentemente de psicología y que sin embargo se desarrolla entero conforme a las coordenadas de la tradición sapiencial, utilizando como soporte la imagen paradigmática del héroe, el dragón y la princesa. Esta es una de las leyendas más antiguas de la humanidad. Es que no hay lugar del mundo que no tenga la leyenda del dragón que retiene las aguas, que desertiza el reino, o que se lleva a la doncella y que el héroe debe rescatar. Bien, La lucha con el dragón, de Antonio Medrano. Y después creo que invitaría a hacer el esfuerzo de leer el Bhagavad Gita en una buena edición comentada y desarrollada y explicada. El Bhagavad Gita, el canto del Señor. Cuando Krishna en la batalla de Kurukshetra se aterroriza, no se siente capaz de hacer lo que va a hacer y Krishna, que es el auriga, le da la doctrina y le explica lo que tiene que hacer y por qué. Le explica el karma yoga, el jnana yoga, el bhakti yoga.
Es decir, el yoga de la acción, el yoga de la devoción y el yoga del conocimiento y el yoga de la mente, el Raja Yoga, el yoga de la conciencia. Entonces, los yogas fundamentales, yoga significa unión. Yoga es fundirse con el principio supremo, es religo, ¿no? Es religo. Mm. Entonces, es el yoga de la acción, el yoga de la devoción, el yoga del discernimiento y el yoga de la mente, de la conciencia. Y ahí, si es posible, una edición comentada que te ayude a entender lo que se va planteando. Tiene una belleza poética maravillosa y para mí, bueno, pues es un libro fundamental. Yo creo que casi puedes luchar contra el mundo moderno con el Bhagavad Gita y con la Noche Valpurgis de Ponnachi. Hermoso cierre, hermoso cierre. Muchísimas gracias. Perdonar un poco la broma Por final. favor, hermoso, hermoso cierre, hermoso cierre. Bueno, nada, agradecerte. Después, bueno, cualquier consulta, duda que haya, yo te lo reenvío por mail sin ningún apuro, vos cuando puedas, después de que lo vean los chicos, yo te lo hago esa devolución. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo, súper interesante, súper rico. Y bueno, de nuevo, recomendar tus libros que realmente son súper claros y son súper interesantes. Recomendar El Aullido del Lobo, que hay entrevistas, si les interesó este tema, si les picó algo del conocimiento con respecto a la tradición, hay entrevistas hermosas, no solamente hay videos de Gonzalo, sino entrevistas que Gonzalo hace que son exquisitas y sobre todo buscando esto que, a ver, dándole voz a algo que no tiene voz normalmente. Yo soy uno de los que sigue tus videos con mucha... con mucho gusto y siempre escucho voces que no se escuchan en otros lados, o sea, vos tenés también ahí una cuestión muy fina en la elección de los disertantes y también... Bueno, yo no soy youtuber, de hecho no tengo tiempo para hacer las cosas. Yo tengo dos canales, La Forja y La Espada, que es donde hablo yo, y El Aullido del Lobo, donde hago entrevistas. No tengo tiempo, no sé hacerlo, entonces voy a trancas y barrancas, se suele decir. Pero bueno, intento que de algún modo, sea cual sea la conversación que mantenga o el speech que yo haga, bueno, pues responda un poco al esclarecimiento que se traslada por el estudio y sobre todo vivencia de la doctrina tradicional. Porque en realidad yo diría que lo fundamental es practicarlo, Exacto. someterse a la sadhana. O sea, no sé cómo decirlo, donde no hay ego hay acción recta y donde hay acción recta hay dharma. Pero para que no haya ego, haya acción recta y haya dharma, necesitas someterte a una disciplina. Entonces tienes que someterte a la sadhana. Yo he dicho aquí 10 disciplinas, ¿verdad? De la mente, del discernimiento, de la acción, de la oración, del cuerpo, del sexo, de la naturaleza, del trabajo, de la palabra, del silencio. Mm, no sé, sin arete y askesis, que se diría en Grecia, sin arete y askesis no lo vas a conseguir. Entonces, que el propio estudio de los textos sea disciplina, que haya una dimensión contemplativa del texto, que te interiorice, y luego una visión práctica. Dice Swami Laxmanjo, que es un maestro del sibaísmo, que me encanta, dice, mantente en silencio siempre. Dice, por la mañana en silencio. Cuando salgas a la calle, el autobús, ve en silencio. Dice, cuando estés hablando con un amigo, mantente en silencio. Dice, ¿cómo va a ser? Mientras estés escuchando la radio, mantente en silencio. Mientras estés dando una conferencia, mantente en silencio. ¿Qué significa eso? Dentro de mí hay una mónada silenciosa, firme, calmada, profunda y presente. Hay que someterse a esas disciplinas, si no, no se olvida de nada. También, cuando a veces hablo de estos temas y o no se me entiende mucho o todo esto parecen paridas y chorradas, nada, tú aquí al pan pan y al vino vino, déjate de rollo. Yo le digo, vale, tienes razón, olvídate de todo lo que he dicho, pero prueba a someterte a la disciplina meditacional y de descondicionamiento durante 3 meses. Yo te la pongo, te digo lo que tienes que hacer. Y lo haces. Y luego me cuentas, a ver. Como hace Buda, has visto que Buda él no habla, no hace ninguna especulación metafísica, él no habla ni de la vida, ni de la muerte, ni de qué te va a venir, si hay dioses, él se niega a hablar de dioses ni nada. No, el budismo pues, es el más radical de todo. Dice, no, yo no voy a hablar de nada. Yo te voy a decir el sendero. Esto es lo que tienes que hacer. La idea, ¿hay vida después de la muerte? Yo no hablo de eso. ¿Hay dioses? Yo no hablo de eso. ¿Hay metafísica? Yo no hablo de eso. ¿Y usted de qué habla Buda? Este es el camino. Dice Buda, igual que un arquero endereza sus flechas, yo enderezo mi cuerpo y mi mente. Esto es lo que yo hago. También eso, un poco para...
no dejo de distinguir que permanentemente cuando citas, buscas los textos originarios y no las religiones que rodean esos textos. Porque no hablaste de los Krishna, por ejemplo, tampoco hablaste No, del budismo. no, Estás más del lado de... prefiero, claro, yo apelo mayormente a los textos sapienciales y aparte su recorrido histórico, pero es verdad que el recorrido histórico de las religiones a día de hoy está bastante laminado, ¿verdad? Es que yo creo que la modernidad también se caracteriza porque lo que sería la dimensión más contingente y puramente histórica del fenómeno religioso ha quedado desarbolada, de tal modo que hay que volver a la perla, hay que volver a la perla. Entonces, y en la perla, esos textos ya hay unas prácticas. De hecho, a veces es pura inspiración, he dicho, por eso que hay que saber contemplarlos, hay que saber simplemente la verdad que te trasladan, tratar de aplicársela, ¿no? Pero aún así yo diría que te tienes que someter a una disciplina de descondicionamiento, de observación del campo mental. O sea, si tienes que hacer el esfuerzo de vivir en conciencia y presencia, en esencia presente, ¿no? No puedes estar siempre en la caja de tu psiquismo. Así estás tapado. Apenas es imposible que sepas realmente quién eres. O sea, el mandato de Apolo no le vas a cumplir, conócete a ti mismo, así no lo vas a cumplir. O sea, no puedes levantarte por la mañana que arranque el circuito mental de estado de vigilia y te quedes en él. En el sivaísmo, ¿no? Bueno, viene del hinduismo en general, ¿no? El famoso mudra, ¿verdad? Dice tres estados y el cuarto, ¿no? Sueño profundo, sueño con sueños, estado de vigilio con ruido mental, estado de unión, de silencio, de conciencia presente. Claro. Pues, intenta estar aquí, joder. Sueño profundo, sueño con sueños, vigilia. Por eso dice Swami Lasmanyo, aunque estés haciendo lo que estés haciendo, no estás aquí, estás en silencio. Claro. En fin. Exacto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde Toledo un saludo a todos y yo qué sé. Espero que Muchas haya gracias. sido sugestivo para los que lo vayan a escuchar o conocer. Fue hermoso, fue hermoso. Corto ahora.